Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, M830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Este momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón. Le mandamos un cariño enorme a Pilar y a toda la comisión directiva, Juan Manuel Posada, y a todos los integrantes también de la institución que comparten todos los programas de esta jornada tan especial como hoy, en este sábado 26 de octubre. Bueno, les cuento a todos ustedes que una de las actividades que realmente son exitosas es Asturiano Team 60. Tengan en cuenta que los martes de 9 a 12 se lleva adelante en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad Asturiano Team 60 es para los mayores de 60 años, donde pueden participar, además de los socios de la institución, asturianos no socios, pero también sus descendientes. Para que tengan en cuenta, entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad, pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com. También por WhatsApp lo pueden hacer a este número 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Bien, les cuento que mañana, domingo, y ya cerrando el mes de la Hispanidad, se va a disfrutar en las instalaciones del Campo Covadonga en Avenida Libertador 1081 de un domingo familiar. Por lo tanto, están todos invitados. Están todos invitados para disfrutar a partir de la media mañana, antes del mediodía y en adelante de un domingo familiar en la sede del Campo Covadonga para cerrar este mes de octubre, este mes de la Hispanidad también. Bueno, otro de los temas también. Vamos a comenzar el mes de noviembre y obviamente ya el próximo sábado tenemos una excelente propuesta, sábado 2 de noviembre y a la hora 19, como así también el domingo 3 a las 17:30. Hay dos funciones, sábado 2, 19 horas, domingo 3, 17:30 horas, estoy hablando del mes de noviembre. Se va a presentar en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 485 la ópera La Vie Parisienne, ópera en 4 actos de Jacques Offenbach, una excelente propuesta para disfrutarlo. No se olviden porque realmente vale la pena, ya las entradas están a la venta, como siempre, también en la administración de la institución, en la calle Solís. También sábado 30 de noviembre, atención, es muy interesante, a las 20:30 se va a presentar Shouts of Yow, el coro Gospel Yow, también en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 485. Así que si gustan de disfrutar buena propuesta de coro gospel, esta es la oportunidad para disfrutarlo. Recuerden, 30 de noviembre, hora 20:30, en la sala Alejandro Casona. Otro tema, vayan agendándolo todo esto que les voy contando. 1 de diciembre, hora 18, va a haber rock nacional con sinfónica de la Orquesta de la Ribera. El 1 de diciembre a partir de las 18 horas. Así que para que tengan en cuenta, todo esto se los estamos comentando porque realmente vale la pena. También, no se olviden, medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires, pueden llamar al 11 51 58 58 58 para informes, consultas, reservas, lo que necesiten. Están habilitados los teléfonos 11 51 58 58 58.
también hay un teléfono de administración de lunes a viernes de 10 a 18 a este número 4381-0654. Reitero, 4381-0654. Hay 2 correos electrónicos, asturiano1081 en números @gmail.com y el otro es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Bien, vamos a hablar de una muy buena propuesta que hay para el mes de noviembre. Claro, si yo digo Amor sin barreras, bueno, ya todos nos ubicamos, West Side Story, una propuesta de orquesta en vivo, que tiene que ver con una gran historia de amor, ¿Quién no vivió una gran historia de amor? Y ustedes pueden venir a vivirla con más de 50 artistas en escena, con orquesta en vivo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito con uno de los protagonistas de esta obra tan especial que se va a presentar en el mes de noviembre. Es el director musical también de esta propuesta, que es Matías Alejandro Cano. Matías, muy buen día, buen sábado. Óscar te saluda. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buenos días, Oscar. Bueno, muchísimas gracias por tenerme. Muy buen sábado también para toda la audiencia. Una alegría estar aquí en contacto con ustedes. Bueno, gracias por estos minutos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Bueno, Amor sin barreras, una excelente propuesta de la compañía Santa Cecilia. Contanos de qué se trata y cuándo lo van a llevar plasmado en el escenario de la Sala Alejandro Casona. Bueno, esta obra es una reversión, si cabe acaso el término, de Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no? Sí. En este caso, en lugar de ser familias enfrentadas, son 2 pandillas enfrentadas en los principios de los 60 en New York, en todo el sector del West Side, donde justamente se están derrumbando las casas para la construcción de cosas modernas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en ese ambiente tan hostil y de necesidad, de repente, entre toda esta cuestión de las luchas entre los inmigrantes latinos y la gente que vivía allí, surgen obviamente 2 amantes entre los bandos enfrentados y bueno, una historia de amor imposible que, por más de que muchos sepan cómo llegamos al desenlace que no es tan feliz, Claro. vale la pena porque es una música extraordinaria. Como vos bien decías, tenemos una orquesta de 30 músicos que la va a tocar. Una obra que acá en Argentina con orquesta en vivo no se ha hecho nunca, porque bueno, es muy difícil llevar adelante todo esto. Nosotros somos una compañía independiente, entonces, bueno, de repente siempre me pregunté, ¿no? Nosotros con el equipo, bueno, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no es tan común verla como tal vez otras obras que es en particular de teatro musical que se representan mucho? Y bueno, y nosotros ahora que ya llevamos un año de ensayos para mostrarlo al público, nos dimos cuenta por qué no se hace mucho, porque es muy difícil Claro. de armar, es un material musical complejo visual. Imagínate que además de los 30 músicos que tenemos, somos otros 30, casi 30 arriba del escenario. Entonces, bueno, eso es un mecanismo bastante complejo de llevar adelante, entre los cambios de vestuario, de escenografía, el sonido, y bueno, toda una maquinaria que tiene que andar como un reloj para poder contar esta historia, Claro. como se merece, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y hay 3 únicas funciones en el mes de noviembre, ¿es así, no es cierto? Contanos. Exactamente. Uh-huh. Tenemos nuestra primera función, un estreno el viernes 15 de noviembre a las 20 horas. Sí. Repetimos el sábado 16 de noviembre a las 20 horas. Sí. Y finalizamos, a menos que el público indique lo contrario, finalizamos el domingo 17 a las 18 horas. Excelente, ahí en la Sala Alejandro Casona de Solís 485, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo pueden adquirir las entradas? ¿De qué manera? Contanos un poquito. Bueno, en primer lugar se pueden sacar por Passline, que es la plataforma que tiene también otras propuestas ahí de nuestra querida Sala Casona. Sí. Los links están en la página tanto del Centro Asturiano como de la Sala Casona, o en la página de nuestra compañía, que es Compañía Santa Cecilia, en Instagram, en Facebook, nos pueden encontrar así. Sí. Y en la boletería y de la sede social, en los horarios de atención, también se pueden sacar las entradas físicas. Bien. Y bien. bueno, los días de las 3 funciones, también una hora antes del horario de inicio, si es que quedan, todavía las pueden sacar ahí. Excelente, físicas. excelente. Así que, señoras y señores, recuerden, 3 funciones, 3
noviembre, viernes 15, 20 horas, sábado 16, 20 horas, domingo 17, 18 horas. Para comprarlas a través de Punchline en internet, se meten también en Compañía Santa Cecilia, ahí pueden tener toda la información con las redes sociales también, en la administración del Centro Asturiano, en la calle Solís, al 475, ahí la pueden comprar también de 10 a 18 de lunes a viernes, y si no, una horita antes se van tranquilos el día de la función y la compran también así en boletería y disfrutar de un espectáculo que me imagino ya, este Amor sin barreras, y uno ya se imagina el comienzo y el final de lo que fue esta obra, ni me lo quiero imaginar arriba del escenario de la Sala Alejandro Casona también, para destacarlo, Sí, imagínate que ya nosotros estamos en los ensayos finales, Sí. El día de ayer tuvimos ensayos extra y bueno, ya estamos terminando casi todos llorando, Claro. No solo los que lo están viendo, sino también las personas que lo están representando, porque bueno, las emociones a flor de piel con todo lo que significa esa historia tan dramática, que te pasea por todas las emociones, ¿no? Porque te podés reír y llorar en el transcurso de la obra muy rápidamente, así que nada, lo estamos sintiendo mucho todos y tenemos muchísimas ganas también que el público lo pueda compartir con nosotros. Perfecto, perfecto. Bueno, Matías Alejandro Cano, director musical de esta propuesta de Amor sin barreras para el próximo mes de noviembre. Gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, y seguramente nos estaremos viendo en alguna de las 3 funciones, así nos conocemos personalmente. Espectacular. Bueno, te esperamos, Oscar, espero que la pases bien y bueno, y a toda la audiencia los esperamos con los brazos abiertos porque la verdad que es una propuesta más que interesante para que todos puedan disfrutar. Ya lo creo, y orquesta en vivo y realmente compartirlo. Abrazo grande, Matías, estamos en contacto, Gracias, un abrazo y un saludo para todos. Buen sábado. Gracias a vos también. Bueno, amigos, así disfrutábamos con esta propuesta tan especial del mes de noviembre. No se esperen hasta el último momento, vale la pena realmente. Vamos a disfrutar de música de Asturias ahora. Un autor e intérprete por excelencia que es Vicente Díaz, en esta versión tan particular de La Mío Quintana, Vicente Díaz en el aire de nuestro programa y para todos ustedes.